Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a este seminario de formación en educación sexual integral, juegos, juguetes y diseños de proyectos socioeducativos. Mi nombre es David Bursat, soy psicomotricista, formado en educación sexual y abuso sexual infanto-juvenil. Para mí es un placer compartir con ustedes un espacio de reflexión, de preguntas, de estrategias y metodologías para pensar el devenir de la educación sexual en diferentes contextos, puntualmente y enfocado en la prevención y abordaje de situaciones conflictivas como el abuso sexual y el maltrato infantil, pues considerando que en estas situaciones en las cuales el virus nos atraviesa y nos corporaliza dentro de un elemento social, el riesgo de sufrir abuso sexual y maltrato es realmente alto. Así que espero que este trayecto y esta formación le pueda dar las herramientas necesarias para poder pensar y poder emplear nuevas formas de trabajo con los niños, niñas y adolescentes desde la perspectiva de derechos y desde la formación interdisciplinaria. Así que en esta clase y en esta oportunidad vamos a ver cuáles son las pedagogías de la sexualidad, aquellas que en el texto y en la plataforma están subidas para poder juntos pensar cuáles son las pedagogías en relación a la corporalidad, en relación a lo que se piensa de la sexualidad. Para eso es necesario entender que la sexualidad es un derecho, ¿sí? Que es central en el ejercicio de la ciudadanía. Es decir, cuando hablamos de ciudadanía, hablamos del sujeto que desde que nace tiene posibilidades en el cual el Estado, que forma parte dentro del proceso de construcción en la vida social de todo individuo, va a permitir un aporte y una significación de símbolos y signos que le van a permitir al sujeto ser parte de una comunidad. Es fundamental, sí, que en realidad como un derecho de que la escuela pueda promover ese respecto. Para eso, la clase de hoy vamos a ver cuál es el rol de la escuela en este ejercicio, en la educación sexual. Vamos a empezar la clase de atrás para adelante, considerando que una de las grandes disputas, una de las grandes discusiones que hay sobre la ley de educación sexual, la 26.150, en relación al artículo 5 de hablar del ideario institucional, de si se debe o no dar educación sexual en la escuela o en los espacios curriculares, incluso dentro del ámbito terapéutico o socioeducativo, consideré que esta clase es necesaria poder partir con la reflexión y poder romper algunos tabúes y algunos preconceptos de la cual la escuela viene gestándose y se viene debatiendo muchísimo para poder entender y poder comprender que promover espacios de formación e intercambios, ¿sí?, amparados en el paradigma de los derechos humanos, son reconocer que los niños, niñas, adolescentes son sujetos de derechos. Y como sujetos de derechos tienen la obligación los Estados partes de educar en relación a la verdad, la justicia y la libertad. Ahora bien, para poder discriminar un poco de conceptos, ¿sí? En esta diapositiva, como verán, hay varias palabras sueltas, que es como una lluvia de ideas en relación a las palabras, en relación a definiciones. En líneas generales les voy a comentar de qué se trata para que podamos tener un lenguaje universal, un lenguaje en el cual nos permita comprender nuestras realidades. Cuando hablamos de género, sí hablamos de una construcción que es netamente social. Simone de Beauvoir dice puntualmente en relación al género que no nacemos siendo mujer, sino que nos construyen o nos hacemos mujeres por el devenir de un discurso social, de lo cual vamos a ahondar profundamente más adelante. Cuando hablamos de sexualidad y deseo no es lo mismo sexualidad y deseo, sí, la sexualidad es un complejo mucho más amplio que abarca todas las dimensiones del ser humano, y en relación al deseo es aquello que me autoestimula, aquello que me hace sentir, me hace autorregular en relación a lo que quiero, puedo, deseo y comunicar o deseo experimentar. La interseccionalidad es aquella perspectiva de pensar las diferencias en el respeto, en relación y rompiendo los esquemas de raza, considerando que raza es aquel proceso mental que se tiene sobre el color de la piel. Esta es la definición de raza. Lo que hace la interseccionalidad es pensar que la raza determina una conducta
la raza donde los blancos dominan las pieles disidentes, a lo no blanco, forman parte de dominación de poder. Entonces el modelo interseccional de la interseccionalidad permite que podamos pensar el respeto de toda la diversidad en todo su contexto, en toda su forma y su devenir. Cuando se habla de patriarcado, habla de aquel sistema opresor en el cual nos vemos sumergidos no tanto mujeres, sino también varones y personas disidentes no binarias. Este concepto de patriarcado es aquel que nos impone ante un modelo de conducta esperable socialmente en relación a los géneros, ¿no? A lo heteronormativo puntualmente y el rol que eso significa, el rol de la mujer y el varón. Igual vamos en esta clase a tratar de comprender un poco más el concepto. La heteronormalidad es aquel concepto que alude al rol del varón y de la mujer puntualmente dentro del ámbito de la sociedad y lo esperable para cada uno. La identidad es una construcción muy subjetiva y personal que depende del contexto, de la realidad, del deseo, de cómo se construye esa sexualidad y esa corporeidad en el devenir de las construcciones del sujeto. No es lo mismo hablar de igualdad que de diferencias, y cuando hablamos de igualdad estamos hablando de la posibilidad de una equidad, la posibilidad de poder ser partes todos de un solo universo en relación a la ciudadanía. Y cuando hablamos de diferencias hablamos de aquellos que nos hacen con características particulares, ya sea de personalidad, morfológica o ideológica, distinto al otro o a la otra. Cuando hablamos de androcentrismo, hablamos de poder salir de ese concepto del cual las relaciones de heteronormalidad y sobre todo masculinidad es aquel que domina por sobre todo los discursos, y androcentrismo es aquel en el cual el concepto y las narrativas del adulto son las únicas válidas y no así las de la infancia y adolescencias. ¿Sí? Son algunos conceptos que nos van a permitir poder tener un lenguaje en el cual comprender algunos de los textos de los cuales se van a encontrar en medida que vayamos avanzando en las clases. Ahora bien, recién hablábamos cuál es el concepto de sexualidad. Foucault, ¿sí?, habla de que la sexualidad primero es un dispositivo histórico. Dice en sus palabras enunciadas en el texto de la sexualidad humana, que tiene 7 tomos, que los invito si pueden adquirirlo, consumirlo o poder buscar algunos resúmenes. Es bastante interesante pensar cuáles son los conceptos y las formas de pensar de Foucault en relación a la sexualidad. Él habla de que la sexualidad sí es una invención social, que una vez que se constituye históricamente a partir de múltiples discursos sobre el sexo, son discursos que regulan y que normalizan e instauran saberes que producen relativamente verdades fijadas a la identidad de sujetos como masculinos o femeninos, y es así que se normaliza la heterosexualidad. Por eso hablábamos recién cuando veíamos a Femina anteriormente sobre el androcentrismo, ¿sí? Es aquella justamente el androcentrismo es pensar en este rol de masculino-femenino desde la heterosexualidad como la única forma de sexualidad verdadera, como la única forma de pensar la construcción de una sexualidad normalizada o una sexualidad patologizada. Estos son discursos sociales que se siguen escuchando en el día de hoy. Es por eso que sí, López Louro, sí, ella es una pedagoga brasilera, con su texto de la Escuela de Pedagogía de la Sexualidad, en su texto incentiva y contiene que la sexualidad normal, venida de un sistema así patriarcal, de un sistema adultocéntrico, busca invisibilizar la sexualidad y las diferencias de identidades sexuales disidentes, ¿no? Ella habla puntualmente de Closet como la epistemología que opera sobre las posiciones binarias, Closet como aquel ropero donde se debe salir, donde aquello guardado debe realmente mostrarse a la sociedad como ciudadano, respetarse y poder pensarse. En su texto ella habla de no es lo mismo homosexualidad que heterosexualidad. Recordemos que homosexualidad es aquella conducta en relación al deseo distinto del rol masculino-femenino esperado. Es aquel en el cual
su mismo género, biológico tiene atracción hacia el otro género biológico. Eso se lo creía en un principio. Hoy hablamos de sexualidad mucho más abarcativo, mucho más amplio. Hablamos, ya no necesariamente si existe ese patrón, existen muchos patrones y muchas identidades en relación a la homosexualidad. La heterosexualidad, bueno, saben qué es la atracción y el deseo hacia el sexo opuesto. La diferencia entre femenino y masculino, con todos sus aportes y sus significaciones sociohistóricas. La diferencia entre público y privado, entre lo secreto y la revelación, entre la ignorancia y el conocimiento, entre la inocencia y la iniciación, y entre el closeting y la educación. Ahora bien, avancemos un poco más a lo que dice López. Cuando habla de la construcción escolar, en las diferencias sexuales y en género, habla de que la sexualidad y las relaciones entre géneros se entienden generalmente como cuestiones muy personales y privadas. Sin embargo, esa no es solo una parte de la historia, sino que la sexualidad en relación al género fue constituida también por cuestiones políticas, que hoy en día es algo que se está discutiendo y se está visibilizando, y por eso hay tantas marchas cuando se habla de política y cuando se habla de, por ejemplo, mi cuerpo es mío, o cuando se habla de biopolíticas corporales o antropologías del cuerpo en relación a que sabemos que el cuerpo es una construcción social, que se da en el devenir con el otro, y ese devenir con el otro viene cargado de una estructura genética heredada en el discurso de lo esperable para la mujer o la varón, y aquellos disidentes en relación a la conducta en lo no esperable, lo que obstaculiza la ciudadanía. Esos son los discursos actuales en el cual interrumpen la aplicación de la ESI en los diferentes contextos. López, además de texto, para pensar la construcción escolar en la diferencia sexual y en el género, nos invita a comprender que hay dimensiones que están implicadas en la formación moral de los sujetos, ¿sí? Bajo una sesosofía, que es que enseño no con la verdad científica y bastante heterogénea de disciplinas, sino de mi percepción personal sobre la sexualidad, y que generalmente es biologicista, reproductivista, ¿no? Entonces, ese concepto moral de los sujetos sociales es importante, dice López, señalar la precariedad de esa comprensión universal y homogeneizadora, que lo que ella busca en su texto es cuestionar las explicaciones definidas y acabadas que de ella derivan. Por eso es un texto muy contundente, es un texto que permite pensar las pedagogías de las sexualidades desde el respeto, desde la hegemonía y desde la posibilidad inclusiva, igualatoria y equidad. Ahora bien, ¿qué es el género?, me preguntarán ustedes. Pues bien, el género se refiere puntualmente a una construcción que es social y que atribuye el sentido y el significado a distintas distinciones basadas en el sexo. Cuando hablamos de sexo, hablamos sí del sexo biológico, hombres con pene, mujeres con vulva, o los conocidos antes como intersex o hermafrodita. De este modo, en relación al sexo, ¿sí? La sexualidad no está dada de manera espontáneamente, sino que implica rituales, implica fantasías, representaciones y convenciones. Y es que vivimos y expresamos nuestra sexualidad y nuestros géneros con el lenguaje específico de cada cultura. Esto es un terreno que no existe exclusivamente de la forma natural, como se dice, y ni siquiera de la propia concepción del cuerpo de la naturaleza. Digo estas palabras porque aquello de lo natural en relación al sexo, pensar que los enfoques biológicos simplemente es hablar de sexualidad y de la construcción de un cuerpo, estamos corriendo un grave peligro de poder respetar las diferentes constructividades corporales que se dan no siguiendo la línea heteronormativa. En este terreno, en realidad, la idea es pensar que a través de los procesos culturales definimos lo que es o no normal. Eso también es muy necesario reconocer. Y
y tomando en cuenta el proceso histórico, ¿sí? En la década del 60, cuando las feministas afirmaban en todas sus marchas y en todo su proceso contra el patriarcado de aquel momento, era pensar que lo personal era político, y que no estaba de otra manera haciendo más que redefinir la especificidad de lo político, ampliando su límite y transformación en su sentido. Es decir, que este grupo de feministas en los años 60 ya estaban afirmando que las formas particulares de hacernos mujeres y hombres y de tomarnos sujetos de género y de vivir nuestros deseos y placeres van a constituir una cuestión política y social y no solo de asuntos relativos a las historias personales o privadas. Fíjense en ustedes a lo largo de la historia, desde que los colonizaron, desde que nos trajeron la religión, cambiando nuestra forma de prácticas sociales, culturales y religiosas, se impuso el rol de varón como supremacía entre el saber y el estatus social y político, y cómo el cuerpo de la mujer era sometido bajo un sistema reproductivista, bajo un sistema de dominancia, de raza. Claro ejemplo de esto son las mujeres indígenas que eran secuestradas por los conquistadores españoles y las llevaban a museos para exponerla como aquellos salvajes, aquellos indios, y se decían que eran indios porque Colón, cuando vino a América, pensó que llegó a la India y no al continente americano. Saquearon, robaron y rompieron todo nuestro patrimonio cultural. Le impusieron formas de pensar la sexualidad desde la dominancia, desde la religión, desde lo permitido y no permitido en relación a la moral y a la ideología cristiana. Toda esta concepción de género ya fue derivada desde que empezó a colonizarnos, y que hoy en día nos siguen colonizando varios movimientos ideológicos y políticos. Ahora bien, ¿qué pasa en la escuela con relación a esto y cómo reproduce esas diferencias? Es muy importante entender que el interior del espacio escolar, los niños y niñas sí aprenden a mirar y a mirarse, aprenden a oír, aprenden a hablar y a callar, aprenden a preferir todo aquello que el docente les transmite, todo aquello que el sistema e institución les corporaliza en relación a las prácticas educativas. Allí en la escuela se entrenan todos los sentidos, ¿sí? De manera que cada uno y cada una conozca los sonidos, los olores, los buenos sabores y los decentes, o rechazar incluso los indecentes, ¿no? Y cuando hablamos no solamente de olores y de buenos sabores, estamos hablando de una manera figurativa de aquello que deviene de la palabra aprendizaje, ¿no? Aprendizaje como aquello que yo trago, aquello que yo incorporo como la ingesta dentro de un alimento, ¿no? Que entra por el sentido del olfato y que entra por el sentido del gusto. Bueno, es así como saborea el niño y adolescente en el ámbito educativo, saborea los aprendizajes para comprender e interpretar las realidades actuales. Ahora bien, allí, en este proceso actual del ámbito escolar, es donde se aprende a qué, a quién y cómo tocar la mayor parte de las veces o a no tocar. Y tener algunas habilidades y actitudes y no otras. Y cuando hablo de tocar no estoy hablando de cuerpos, estoy hablando de puntualmente de qué aprendizaje tomo y qué aprendizaje no tomo, ¿no? Si ustedes hacen un recorrido histórico y memorífico de su proceso de enseñanza y aprendizaje, van a descubrir que hay materias que han tenido mayor afinidad y otras que no. Sí, y eso está implicado a través de los gestos, movimientos y sentidos que se van a volver parte de los cuerpos, ¿no? Que el docente va a corporalizar ese aprendizaje en el cual el alumno o el educando realmente va a incorporar dentro de su sistema de identidad. Es por eso que todas esas lecciones están atravesadas por las diferencias, ¿sí? Que confirman y producen incluso diferencias. Por cierto, dice López, es que los sujetos no son pasivos receptores de imposiciones externas, sino que se implican activamente y son implicados en esos aprendizajes. Por eso que actualmente nos encontramos con niños y adolescentes que reaccionan, que responden, que rechazan o que asumen por completo las enseñanzas que el educador
ofrece a sus educandos. Ahora bien, les invito en este momento a ver este video que me pareció fantástico para poder comprender las realidades actuales. Es un video que seguramente va a dar mucho para hablar. En nuestra vida cotidiana nos comunicamos con muchas personas. Vamos a la panadería, al trabajo, nos cruzamos con una vecina en el ascensor, hacemos trámites por teléfono, salimos a dar una vuelta al anochecer. La mayoría de las personas con las que interactuamos en esas situaciones son desconocidas. Sin embargo, hay algo que creemos saber de cada una. Pongamos un ejemplo. La vecina del cuarto. Esa mujer madura que todos los días baja por el ascensor a las 9 en punto, podría ser soltera, viuda o divorciada, empleada pública o cirujana, no lo sabemos, no nos importa, pero ¿y si la del cuarto fuera lesbiana? Ajá, ahí la cosa cambia. ¿Por qué? Porque lo que se espera de cualquier persona normal, nótese el énfasis en la palabra normal, es que sea heterosexual, que sus deseos eróticos, sexuales o de pareja estén orientados hacia personas del sexo contrario. Lo normal es que al mecánico de la cuadra se le vayan los ojos detrás de una minifalda femenina. Lo normal es que a los niños se les pregunte si tienen novia. Y que las chicas apenas puedan ponerse una grilla en el pelo, sueñen con su galán que les pida casamiento. Así, creyendo que hay comportamientos y deseos normales y otros que no lo son, es como se construye la heterosexualidad obligatoria. Quien no se cuadra será anormal, invertida, rarito y otras bajezas que tal vez se puedan tolerar, pero que no dejan de estar afuera de la norma, en contra de la heteronorma. Pues muy bien, después de haber visto este video, sí les invito a que en la cajita de comentarios puedan poner alguna reflexión en relación a qué les resonó, en relación a lo cual hemos venido leyendo y hemos reforzado con esta clase. Es necesario para poder avanzar con los contenidos que puedan tomar el texto, por lo menos de obligatoria, para poder más adelante en las diferentes clases audiovisuales de cuál es el discurso y cuáles son las metodologías para poder pensar el juego y el jugar y los proyectos socioeducativos en relación a la educación sexual en contexto de mucha vulnerabilidad, para poder incluso también pensar cuáles son las estrategias como terapeutas o educadores para nuestros educando o nuestros pacientes y poder incluso transformar y romper las enseñanzas que no han sido impuestas por un sistema heteronormativo en relación a la educación sexual integral.